Bienvenidos a todos a Cosco Libertarios. Esta vez tenemos la segunda parte del análisis del plan de gobierno de Avanza País, especialmente en la dimensión económica a corto plazo. Como este es un análisis un poco extenso y puede llegar a ser tedioso, ya que es una explicación paso por paso, eh, pensé en poner unos pequeños bloopers que nos pasaron en la grabación, ya que fue en conjunto de un compañero que es Javier Hurtado y de otros chicos pertenecientes a Jóvenes Liberales. En capo. Estoy grabando. Mira. Está mal, está Macho jodiendo. pobre tenías que ser, el capitalista sin capital. Nos Muerto, cayó, dime. creo que 2000 creo años que más Javier cayó. tarde. Le han expropiado el internet, coño. Man, No. es que Oye, no tienes que- dile al que está utilizando el internet para que deje de ver porno, weón, le está limpiando. que deje el Dota, dile. Que deje el Dota, que no La joda, gente te- que deje de hacer el video. La gente te va a entender cuando tú hables sencillo. No digas inmigrantes, la gente no sabe ni qué mierda es un inmigrante. Tiene frente a venecos, haitianos, panas, chamos, puta, ¿sabes? ¡Chamo! No digas formalizar, qué mierda, pero yo ni siquiera yo sé que formalizar, di que paguen impuestos, de que vayan a salud, así, o sea, hazlo más entendible. Yo, para mí, no sé qué mierda para mí es formalizar, que ingresen al sistema. Ah, no, ¿qué es que mierda para mí digamos, es esa huevada? digamos, la temática de este video es específicamente, ¿cómo decirlo? O sea, es bastante formal porque, digamos, el que lo vea está buscando, digamos, entender Pero qué yo está te tratando de decir explico, Hernando de Soto, ¿no? Porque, te digamos, explico hay dos cosas. Mira, te propuestas, voy a explicar yo dos cosas, mira, hay ve, propuestas que necesitan, si- digamos, a la si- Contraloría. si el pata es inteligente y es de derecha, va a votar por nosotros. Si es de izquierda y es inteligente, va a decir, no, esta huevada es neoliberalismo y no va a entrar a tu video, pues. Más bien, tú tienes que hacerlo para la gente que digamos, no está inteligente, no sabe tanto, pero, Bruto dices. claro, pero esta gente que vota por Forsyth porque es futbolista, que vota por, por Verónica porque cree que le va a dar cosas gratis, explicárselo bonito, pues, y sin decirle rojo de mierda, ¿no? Eso es lo que yo voy, más que nada. Internet Ah. gratis para Muy buenas noches a todos, bienvenidos al canal de Cosco Libertarios. Esta vez, a pedido del público, hemos traído la segunda parte del análisis del plan de gobierno de Avanza País que lidera Hernando de Soto. Como lo prometí, vamos a traer lo que es la primera parte de la dimensión económica, ya que el plan de Hernando de Soto o como Avanza País es bastante largo o más bien dicho bastante extenso para explicarlo en un solo video. Con nosotros tenemos a Javier Alejandro Hurtado Pareja, que también es un compañero que tiene mucho conocimiento sobre el tema, tanto económico, filosófico, entre otros, como también tenemos a Lucas Sebastián Jurado, que también nos va a ayudar y va a aportar su opinión y sus conocimientos diversos. Bueno, ¿cómo estás? Preséntate, Javier. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Me alegro de estar en este espacio que me ha ofrecido Cusco Libertario y espero que podamos entender correctamente las propuestas de este partido político y anticipar de antemano que pensemos que son medidas con propósitos de apertura de mercado y que no son totalmente liberales al 100%, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el transcurso de este video. Perfecto. Lucas, ¿también quieres presentarte? Sí, buenas noches, soy Lucas Jurado Carmona y al igual que dijo Javier, estas medidas, bueno, en mi opinión, estas medidas no serán tan liberales como uno quisiera, pero sin duda alguna son las mejores propuestas que hay hasta ahora. Claro, claro, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos? Por mí está bien, arranca, estimado. Ya, genial. Mire, empezamos con la dimensión económica. La primera propuesta que tiene Avanza País es preservar la fortaleza macroeconómica y el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto a mi perspectiva? Que no va a haber cambios en los 5 años de gobierno de ser elegido Avance País, no habría cambios en los aspectos macroeconómicos ni en las inversiones que hace el Estado en la actualidad. Eso quiere decir que no va a haber una reducción
una reducción del presupuesto, digamos, en los enfoques que tiene el Estado en la actualidad. Así que bueno, eso ya es una medida que vemos que realmente no es liberal, no es libertaria, pero digamos, no promete tampoco, digamos, promete, digamos, alguna efectividad, se supondría, ¿no? A eso iría la propuesta. ¿O a ustedes qué les parece, chicos? Bueno, yo quisiera explicar un poco cuál es la motivación de Soto al hacer esta propuesta. De Soto está entre la escuela desarrollista, es decir, una tendencia que ve que el Estado tiene que hacer ciertas medidas a corto plazo para después dejar al privado tener cierto margen de acción en la economía, pero también él es de espíritu hayekiano, ¿no? O sea, él reivindica bastante la idea de Hayek, pero que se diferencia en ese punto con él ya que él interesa un poco más el tema más pragmático de las ideas de apertura comercial. O sea, él se preocupa más en cómo aperturo en vez de decir quiero aperturar, nada más. Esa es la motivación detrás de esa medida. Mm, claro, claro, justamente. Creo que, a ver, antes de yo dar mi opinión, Lucas, ¿qué quisieras aportar para esta propuesta? Lucas. No, sí, me parece una buena propuesta, la verdad. No tendría más que aportar más de lo que dijo Javier. Perfecto. Sí, como lo que ha dicho Javier, digamos. Hernando de Soto viene de una escuela, digamos, de derecho liberal, más que todo, porque, digamos, aunque pertenece, digamos, digamos, es un licenciado en economía, digamos, aporta bastante los estudios jurídicos liberales, por ejemplo, con las titularidades, etcétera, etcétera, a la perspectiva económica que tiene el mismo Hernando de Soto. Aparte de eso, digamos, para, digamos, decir de que esta propuesta no, digamos, no es liberal, no es libertaria, sí no lo es porque en este momento no es necesaria, digamos, no es necesaria una reducción, digamos, una reducción de la impresión dentro de estos campos. Y el por qué es que no hay una infraestructura privada eficiente en la actualidad como para que el Estado pueda, en base a ese conocimiento o a la existencia de esa infraestructura, dar al privado mayor capacidad del mercado, ya que no la requiere exactamente. Ni siquiera está compitiendo realmente con el mismo Estado, estando, digamos, a un nivel que sí es superior, pero en precios sigue siendo muy alto, al igual que, digamos, en calidad sigue siendo superior, pero la accesibilidad es menor que la que tiene el Estado con la gran mayoría de los mercados. Por ejemplo, como un ejemplo creo que podríamos poner el sistema de salud, donde el 89% le pertenece al sistema público, mientras que solo el 11% le pertenece al sistema privado en el sector salud. Sí, Javi, no te preocupes, puedes activar tu micrófono. Bueno, tenía o sea, yo también quería conectar lo que hemos hecho con la segunda medida de continuar la política fiscal monetaria expansiva y explicar de que esto no es para la gente que lea el plan por su cuenta, que esa segunda medida no se refiere a aplicar keynesianismo, sino se refiere más a continuar con ciertas medidas hechas por el gobierno, pero con un gasto más eficiente. Ya varias veces tanto a Cabero como a Adriana Tudela se le ha dicho, hey, este punto también me parece medio keynesiano. No, o sea, él lo que quiere es, lo que se refiere más a cuestión de eficiencia del gasto, porque la mayoría de dinero que se ha desperdiciado ha sido por ineficiencia de gasto. Claro, vamos a ir, digamos, a las estadísticas que justo ayer estábamos averiguando los tres sobre el Banco Iberoamericano, donde, digamos, se mostraba que el mal uso bueno, de las compras estatales rondaba el 2%, o bueno, más bien diríamos que digamos que hay una palabra exacta, ¿cómo se diría? Las, se me está yendo de la boca. Ineficiencias, perfecto. Digamos, son un 2% lo que nos da el PIB de ineficiencias dentro del Estado, digamos, del uso de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Estoy en lo correcto, Javier?
Sí, pero hay que aclarar de que obviamente tener este tipo de, pese a que obviamente este número nos parezca aparentemente poco aritméticamente, es muy significativo en términos de Monetarios. claro, exactamente, y a la par de que, que 2 es un número muy alto para los términos del bit, lo aconsejable es siempre mantenerlo a lo mucho en un 1%. Entonces, obviamente que estamos por encima de las sobrecapacidades del propio Estado. Y por eso es que se recurrió a una deuda del bono, para hacerle entender a la gente que no es casualidad esa medida, nada más. Claro, claro, claro. Bueno, pasando justamente, bueno, creo que al no tener más que decir sobre la primera propuesta, decimos que, digamos, no es ni retrocedemos ni avanzamos, es una estructura en la cual te promete, o bueno, ya te confirma de que no va a haber una reducción, o por lo menos bueno, lo que hace es confirmar que no va a haber una reducción de las inversiones del Estado, hablando macroeconómicamente. Como justamente vamos a pasar a la segunda propuesta, continuar las políticas fiscales y monetarias expansivas, que es a lo que Javier se refería específicamente, digamos, con el mejor uso de las políticas fiscales para evitar el aumento del déficit fiscal, entre otros manejos de la deuda, así como, digamos, la expansión monetaria. Podríamos decirlo no como medidas keynesianas, también podríamos decirlo como un manejo de la deuda externa, digamos. Alargar, alargar, por ejemplo, mediante tratos, alargar nuestra deuda externa para que el pago anual sea menor. Así la recaudación de impuestos no necesite subir abruptamente afectando al sector privado. ¿Estoy en lo correcto, Javier? Claro, pero hay que hacer, si me permites, un pequeño matiz de que esta fiscalización o este tipo de medidas no es keynesiana del todo, porque hay que hacer la distinción entre desarrollismo y keynesianismo. El keynesianismo es gastar a lo loco, para que lo entienda la mayoría de tu audiencia. Y el desarrollismo te dice, gasta cuando sea necesario, pero ten los medios y un mercado más abierto para garantizar la devolución de esa deuda. Esa es una gran diferencia entre desarrollismo y keynesianismo. Y hay países desarrollistas de izquierda, sí, Portugal, por ejemplo. Sí, muy buen dato, Javier. Eh, Parece que Lucas por el momento ha salido. Sí, Seguramente lo volveremos a ver dentro de un rato. sí. A ver, prosigamos. Tenemos la tercera propuesta que es mejorar el control de la pandemia. Bueno, esto lo ha hablado de Hernando de Soto igualmente en muchas de sus conferencias, en muchas de sus entrevistas, digamos con el acto de la focalización específica para atender a los infectados, digamos, a los que están con el virus y no a las personas sanas. Además de que el señor Hernando de Soto ha especificado de que él abogaría por una cuarentena no obligatoria, por lo cual, digamos, creo, bajo mi percepción estaríamos viendo, digamos, un modelo Claro. japonés de la cuarentena actual, ¿verdad? Yo pienso que sería más, o sea, para que la audiencia sepa un poco cómo son los modelos de gestión, existen 4 tipos de modelos liberales de la gestión de la pandemia que son en 4 países, ¿no? El japonés que tú has citado y has explicado muy bien, el taiwanés que se basa más en controlar los casos, es como que hacer tu vida normal, pero tú tienes garantía de ciertos servicios públicos y privados que te garantizan, por ejemplo, el testeo diario y continuo. Y la forma en cómo te aíslan o cómo te dicen que ya estás infectado del virus, no es como acá que te estigmatiza, sino te dice, ¿sabes qué? Ya estás infectado, pero yo te doy ese tratamiento y si, por ejemplo, excede tus capacidades económicas de pagarlo, tienes una deuda con la asociación pública o privada que te está atendiendo. Y en el caso de Suecia, es el de una libertad acomodable en la ciudadanía. Y en el caso de República Checa, es una mixtura entre el modelo taiwanés y el modelo sueco que he escrito. Claro, en el taiwanés, si más no me acuerdo, hay, digamos, un fraccionamiento también de estas deudas médicas, ¿verdad? Porque, Claro. digamos, si tú no puedes acceder a este precio a primera instancia, tú lo puedes pagar en fracciones a lo largo del tiempo para que, digamos, se acomode al bolsillo de, digamos, del paciente, ¿no?
Exactamente. haciendo que, digamos, no haya la tensión monetaria de no, digamos, que la familia o la misma persona no tenga la capacidad de pagar in situ. Claro, y pero también algo que lo hace bueno el sistema taiwanés es de que, por ejemplo, te dice, te doy esa condición, o también si tú afilias a 6 personas a mi sistema, sea el privado o el público, te condeno la deuda, cosa que el sistema ya se está haciendo más eficiente y sabría registrar un poco mejor los casos, ¿no? Porque es un sistema de incentivos, no es un sistema muy rajatabla como el que tenemos actualmente, ¿no? Que ha sido muy ineficiente, ya que no se ha adaptado al contexto de la pandemia. Claro, claro, claro. Digamos, un manejo de los mercados para favorecer, digamos, a los más necesitados. Así la empresa gana y al igual que, digamos, no sé si, digamos, se podría, digamos, conceder, digamos, una nulidad de la deuda, pero por lo menos se puede, digamos, dar descuentos especiales. Eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Que había una nulidad de la cuenta. Pero bueno, aún así es algo grandioso, ¿no? Algo que digamos en el Perú no tenemos y que según Hernando de Soto en sus diversas entrevistas, podríamos estar obteniendo con la continuidad y el desarrollo de la, digamos, de lo que aún dure la pandemia. Que bueno, ya vemos de que digamos vamos a estar un buen tiempo con ella. Claro. Entonces, ¿calificarías esta propuesta de buena, de mala, de Yo, regular? yo la calificaría en términos de gestión pública porque es una cuestión económica, yo la categorizaría más como algo más eficiente en el corto plazo, pero que tiene que ser adaptativa e incremental. ¿A qué quiero ir con esto? La adaptación de una política pública se refiere más a que no solamente recoges lo que sucede en el extranjero y lo aplicas igual a tu país, sino que la adaptas al contexto de tu país. E incremental porque la vas a hacer de manera progresiva para que obviamente no sea una aplicación inmediata, sino que la gente interiorice esa nueva regla y no la malinterprete. Mm, Es lo que se tendría que catalogar esa medida si quieren un término más técnico, ¿no? claro, 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 claro. Y después pasar entonces a un desarrollo más dinámico donde las mismas propuestas empiecen a actualizarse mediante las necesidades futuras de la pandemia o de la sociedad. Claro, me parece una buena alternativa. Todos lo catalogamos como que esta es una propuesta buena de Avanza País en la dimensión económica en la coyuntura actual. Prosigamos. Otra es continuar los programas de protección social. ¿Qué te parece esta propuesta en específico? A ver, Recuerda, programas de protección. claro, o sea, yo considero en un principio que lo que quiere Hernando es como, por ejemplo, gestionar bien lo que no se ha gestionado bien en cuestiones de bonos, en cuestiones de gasto en el subsidio en términos de aquellas personas que realmente lo requieran. Pero ahí yo pienso que la medida sería como que una medida más como es de corto plazo, sería momentánea. Es decir, esta medida de protección social no es una propuesta liberal, pero tampoco es una propuesta que va a se va a ver aplicada en todo el transcurso de Hernando de Soto. Hernando de Soto nada más le ha propuesto esa medida para que apacigüe la cuestión de la reputación del propio Estado ante la ciudadanía que ha perdido credibilidad al no poder dar ni siquiera un bono en su propio Banco de la Nación, ¿no? Lo cual ha sido algo muy vergonzoso a nivel internacional. Y es lo que busca Hernando siempre, que la ciudadanía y el Estado se sientan interconectados y se comuniquen, ¿no? Porque él tiene esa noción más desarrollista, como le he comentado en un inicio. Sí, pero más bien no te parece que esto se enfoca en el desarrollo, digamos, de la protección de como seguridad ciudadana. Es que, o sea, Digamos, como decirte, porque mira, en la primera parte del video de Sobre Avance País, yo leí políticas específicas que daban a entender que iba a haber mayor inversión en la dimensión de la seguridad, por ejemplo, en el sistema, digamos, de seguridad ciudadana, para fortalecer esta entidad y, digamos, darle mejor capacidad y logística para poder hacer acorde a los planes, a las metas que tengan, que sean efectivas y eficientes. claro, pero el detalle está que como yo lo veía más en sentido económico, como que siempre protección social en economía usualmente se asocia a subsidios, a cuestiones como bonos. Y te comento algo para la audiencia, ¿no? O sea, es muy difícil
o es muy poco frecuente vincular economía con seguridad ciudadana. Es muy poco frecuente porque normalmente se asume que la justicia, como nada más la puede dar el Estado, o lo tendría que hacer el Estado, no se avanza en literatura sobre ese tema, ¿no? Mm. Entonces, ¿Sabes obviamente, también? Hay otro apartado que también se puede ver con cómo lo toma el Perú, o sea, la política peruana a lo que es protección social. Y estos son, por ejemplo, los servicios de salud mayormente, porque son sistemas que otorgan protección en salud. El seguro social, por ejemplo, de salud es salud. El seguro integral de salud no contributivo, que es el SIS también. Tenemos a cargo el Ministerio de la Salud y de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es contributivo, y el seguro de salud privada provista por las entidades privadas. O sea, tenemos, digamos, una diversidad de opiniones, digamos, en las cuales puede ahondar que Hernando de Soto, bueno, el plan de gobierno de Avanza País no especifique y más bien lo deje como protección social, puede decir que los programas de protección social, tanto como el SIS, como digamos, también la parte de salud, etcétera, 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 en el sistema de salud, van a ser fortalecidos. ¿No te parece? claro, o sea, O yo más lo bien, vería, ninguno va a desaparecer. claro, o sea, el detalle está que tenemos que entender que como a la audiencia que esta medida es de corto plazo y no se va a hacer un cambio brusco, ¿no? Porque obviamente la gente busca que un Estado eficiente, ¿no? Que es lo que Hernando te quiere vender. Ese es el eslogan de Hernando, Claro. para, para obviamente no ser criticado por sus adversarios de izquierda o de centro. Y sí, o sea, digamos, es un poco, es demagogía prácticamente, ¿no? O sea, tampoco es como ni quiero quedar mal a la izquierda, ni quiero quedar mal a la derecha, sigo un camino prudente nada más, O prudente en relación a lo que diga la clase a la política. actualidad. Claro. Claro, claro. ¿Cómo tú dirías? ¿Esta es una buena propuesta? ¿Una Yo diría, propuesta? yo diría que es una propuesta ambigua, ¿no? Como que no hay un punto donde podamos tener una interpretación certera cómo se entiende el término de protección social en ese sentido, ¿no? Por lo que tú comentaste, se puede interpretar de tres maneras, ¿no? La seguridad ciudadana, yo que lo he interpretado desde un punto de vista más económico de subsidiaje, otros que lo El, pueden tem- entender como que el salud, sistema de salud. claro, Claro, pues, claro, claro. se deja entrever varias cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, lo que yo tengo entendido es que, digamos, con Hernando de Soto ya no habría más bonos, porque justamente está proponiendo, digamos, que la cuarentena no sea, digamos, obligatoria, ¿no? Y más bien sea, digamos, una cuarentena más focalizada, una cuarentena más especializada, como lo que estábamos hablando hace un momento, como diversos modelos extranjeros que han sido funcionales. Estos modelos también tienen un nombre específico, no, no tengo ahorita en la memoria, creo que lo tengo acá anotado, pero podemos hablarlo después eso. ¿Te parece si proseguimos? Por supuesto, no hay problema. Otra propuesta de el plan de gobierno de Avanza País es continuar desarrollando el comercio y la diversificación de destino y productos de exportación. A mí me suena esto específicamente, digamos, con nuevos tratados de libre comercio con diferentes países extranjeros para garantizar para garantizar, digamos, mejores precios tanto a la importación como a la exportación, con, digamos, aranceles bajos, podría decir. O sea, realmente, o sea, digamos, si esta fuera una medida liberal o libertaria bajo tratados de libre comercio, tendríamos que entender que no tendrían aranceles, como lo que propone Alberto Mansuetti, pero en sí mismo, o sea, conociendo cuál es el comportamiento del Estado, tendríamos a entender que en la mejor situación serían aranceles muy bajos. Claro, pero ahí quisiera hacer tres matices, si me lo permites. Bueno, tenemos que ver de que obviamente tenemos actualmente dos ministerios específicos destinados a tener como objetivo principal esa acción, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Mm, Y obviamente estos ministerios van a justificar que tienen que tener un accionar en base a ese objetivo. Es decir, no se va a poder, como es una medida de corto plazo, eliminar o sobre todo dejar de lado a estos ministerios que tengan un accionar sobre este objetivo, lo cual obviamente es algo perjudicial porque hay un informe con respecto a ese tema de cómo
el Mincentur y el Ministerio de Producción han perjudicado al emprendedor promedio porque ellos establecen sobre regulaciones que primero no se adecuan a tu realidad, número dos, en muchos casos origina una informalidad bastante forzada y algo tercero que es que no te permiten conectar con el exterior, que eso es todavía más grave. Y es por eso que vemos que las importaciones en el Perú son muy caras, porque las barreras y los controles a nivel de interacción con empresa a empresa no se hacen muy fácilmente. Claro, claro, claro. Entonces, digamos que justamente estas regulaciones aparte, digamos, también pueden ser efectuadas o pueden explicar la subida del gas, ya que nosotros vendemos el producto en bruto y digamos, compramos, porque esta es una compra a otro país, digamos, con otro precio, con un precio, digamos, de un mercado que ya digamos, ha dado una manufactura a este producto en bruto y le da una especialización específica en la cual ha aumentado su valor de intercambio. Exactamente, ¿no? Pero obviamente que esto también se da en cuestiones más básicas como el mercado del oxígeno. No sé si alguna vez Aparte. te han comentado, o si no sé si sabrá la audiencia, de que en el 2009 se impulsó una regulación para que nada más haya oxígenos 99% puros. Y eso es lo que trajo es de que los peruanos, y no había paralelamente una reforma de liberalizar el mercado para que obviamente haya una diversificación más efectiva, sino lo que se hizo es, ya, la pureza 99 o te declaro como informal, no te reconozco tu propiedad, te dejo ahí afuera del sistema legal, y eso es lo que trajo como consecuencia es que la mayoría de gente que se dedica o se está dedicando a ese mercado no puede tener no puede bancarizarse, lo cual no puede tener un crédito a gran escala, no puede obviamente expandir su negocio a mediano y largo plazo. Y es por eso que hay escasez porque no hay capacidad de crear capital. Claro, claro, sí te entiendo perfectamente. Digamos, claro, o sea, esto, digamos, afecta a diferentes tipos de mercados y también explicaría, digamos, la subida abrupta de precios, digamos, de productos de importación o también, digamos, la subida de precios, digamos, de mercancías nacionales que necesiten o que requieran, digamos, eh, otras mercancías, como pueden ser chips, etcétera, 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 o digamos diferentes tipos de mercancías en específico que tengas que traerlas del extranjero, digamos, aumentando, aunque sea un producto nacional, el valor, el valor real de este producto, ¿no es cierto? Claro, claro, es que eso es lo que sucede obviamente porque No se te escucha tiene bien, Javier. que tener lo mismo la regulación, No se te escucha bien, no se te escucha bien. las regulaciones y presente para la audiencia. Sí. Ya, sí, sí. Ya, perfecto. No se te escuchó muy bien, Continuamos Javi, pero... con el... Ah, ya. ¿Aló? Ah, ya, no hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, para ¿Se terminar escucha bien? esta propuesta es buena, o sea, es buena a la medida que va a diversificar los mercados internacionales y va a abrir y digamos, va a aperturar diversos mercados internacionales donde en estos momentos se encontraba bloqueado el comercio y, digamos, globalizado. Así que a mí sí me parece una buena propuesta realmente en la dimensión económica continuar el desarrollo del comercio y la diversificación del destino y productos de exportación. Hasta podría servir para que, digamos, haya no, esto creo que ya no lo voy a comentar porque necesitaría un video para explicarlo específicamente. Pasemos a la siguiente. Mantener un déficit menor que en el 2020, retomando el camino hacia la estabilización y sostenibilidad fiscal. ¿Qué te parece esa propuesta? Yo pienso que es una medida prudente, ¿no? O sea, es una medida más o menos realista lo que se puede hacer ahora. Y es una medida que creo que sería algo un poco más reconocido por ambos sectores ideológicos, no izquierda o derecha. Y pienso que eso es una medida aceptable, no es positiva, pero
reitero, ¿no? O sea, necesitamos fijarnos también en otras cuestiones como regulaciones y aranceles para, obviamente, que la medida que se aplique de abrir mercados sea una apertura real, ¿no? Claro, ¿no? Pero acá también, digamos, a lo que yo entiendo es que, digamos, Avanza País pretende decirnos es que no se va a aumentar el déficit fiscal o se va a procurar no tener medidas que aumenten el déficit fiscal más allá de lo que se ha tenido el 2020, ya que, digamos, ergo, el partido Avanza País tendría que el Partido Avanza País tendría que específicamente recortar algunos gastos públicos innecesarios o prácticas burocráticas costosas que sean innecesarias para, digamos, recortar para recortar específicamente estos gastos públicos, para no tener que subir ni el déficit fiscal y más bien pasar a una posterior estabilización fiscal, digamos, tratar de llegar a lo que era el 2019 con el 1.9% de déficit fiscal y no a lo que tuvimos en el 2020 de un 6.9%, si más no me equivoco, de déficit fiscal. Claro, pero yo pienso que eso es relativamente positivo, pero para retornar a la situación anterior a la pandemia, ¿no? O sea, recordemos que estas medidas de corto plazo lo que tratan es regresar a la situación de 2019, nada más. Esa es la Claro. base y mejorar ligeramente algunas cuestiones que se puedan, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, según estudios del banco BBVA, tenemos entendido que se estimaría que en el primer trimestre de este 2021 la recuperación solo tendería a ser entre el 6 y el 8% del Producto Bruto Interno, mientras que en el segundo trimestre tendería a ser si no me equivoco, del 10 al 11%, viendo que es sumamente, digamos, es un número muy bajo, una recuperación muy baja, pues digamos, promediándolo o comparándolo con la caída que tuvimos el primer y segundo trimestre del año 2020, que recordemos que fueron menos 34 puntos, menos 32 puntos, y así hemos seguido en caída, cerrando con un menos 14% del Producto Bruto Interno. ¿Recuerdas? Claro, pero yo pienso que debemos de recordar que o sea, la intencionalidad de esta medida, ¿no? O sea, esta medida es regresar a 2019 y mejorarlo ligeramente un poco la situación que teníamos con respecto a ese año. Por lo tanto, o sea, esto no es como, por ejemplo, reducción fiscal, sino es estabilidad fiscal, que es Claro. una medida de que te garantizo que en este año 2021, supongamos, gasto mucho, que vas a gastar muy poco en comparación al año 2020 y que ese gasto va a ser similar al anteaño donde tú tuviste estabilidad fiscal. Entonces, lo que estaríamos viviendo que propone, digamos, lo que propone Avance País con esta propuesta específica es delimitar los parámetros del gasto público, o más bien dicho, creo que lo voy a reformular, que el plan de gobierno de Avanza País con esta propuesta específica plantea que el gasto público digamos, a partir de que ellos entren al gobierno, se tendería a basarse en una estabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber recortes específicos en diversos gastos públicos que sean innecesarios. Para esto, digamos, Hernando de Soto habló varias veces en diferentes entrevistas, digamos, con la ineficiencia del Estado y la ineficiencia del gasto público y también, digamos, del costo de diversos trámites burocráticos digamos, que terminan no solo coactando la formalización, sino aparte de eso también terminan, digamos, aumentando el gasto público innecesariamente. Claro, por lo tanto yo pienso que la medida es positiva y efectiva, ¿no? Y me Porque parece que en la coyuntura actual sí. apunta más al problema que estamos teniendo con respecto al Estado y cómo nos ha afectado, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo, vamos a decir, positivo. Sí, sí, o sea, me parece a mí también positivo. Eh, otro, bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vale.
Aumentar los ingresos vía mejoras en la administración e incrementos tributarios a ciertos productos. Esta medida, como te lo dije cuando la analizamos ayer, o sea, me pareció bastante, un poquito mala, ¿no? Porque, digamos, cuando yo leí incrementos tributarios a ciertos productos, a mí me sonó, digamos, a impuestos, digamos, a un aumento de impuestos específicos a ciertos productos. O sea, este es un impuesto especial, este es impuesto selectivo, ¿verdad? Claro, o sea, digamos, mayores impuestos selectivos a diversos productos nacionales e internacionales, pero eso también no coacta la libertad de los mercados, por ejemplo, a poder desarrollarse, digamos, ampliamente. Claro, o sea, el detalle está que tenemos que entender brevemente voy a explicar la literatura fiscal y entender la particularidad del impuesto selectivo, que es algo muy poco tratado por la literatura liberal. El detalle está que el impuesto selectivo tiene la particularidad de que sea un impuesto que garantice que en casos de emergencia se puede aplicar a ciertos bienes que sean perjudiciales o tengan una externalidad negativa para el público en general. En cristiano sería fármacos, sería Red Bull, sería alcohol, sería cigarros. Porque Pero obviamente, más bien eso no evitaría, digamos, el crecimiento de inversiones específicas en esos sectores claro, en el Perú. claro, eso sí, pero el detalle está de que eso se justifica en base a la aceptación pública de que esos bienes son malos. Es por eso que el impuesto selectivo es popular en algunos casos y no es muy poco criticado. Claro, pero también digamos, tenemos que acompañarlo con la segunda propuesta que dice someter propuestas de reforma tributaria a consulta nacional. Claro. Entonces decimos que, digamos, la consulta nacional, ya. Mil disculpas a todos, se nos cayó el Zoom. Por Ahora segunda que hemos vez, vuelto, vamos, exacto. Ahora que hemos vuelto, vamos a proseguir con la, digamos, con la propuesta en la que estábamos, que es aumentar los ingresos vía mejoras en la administración e incrementos tributarios a ciertos productos, lo cual yo estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Porque esto significa que va a haber impuestos selectivos a la venta, lo cual desincentiva a los mercados internacionales a invertir como a los mercados nacionales a surgir en estos específicos. Por ende, no hay una caída de la tasa de desempleo o empresas pueden fugar. ¿Por qué? Porque digamos, los costos suben de una forma tan abrupta que preferible es que tengan su empresa en otra parte, en otra, digamos, fuera del país y, digamos, venderlo a nuestro país para que, digamos, los mercados, la demanda de ese producto no baje, pero los costos van a subir, obviamente. Entonces ya vemos que, digamos, en diversos factores siempre es totalmente coactivo el libre mercado. Para nada me parece una política liberal y mucho menos libertaria. Y me parece sumamente innecesaria. Más bien la única necesidad que yo le veo es de una desesperación por querer sostener el gasto público que digamos tenemos en la actualidad. ¿Qué opinas tú, Javier? yo concuerdo con esa perspectiva y adicionalmente quisiera comentar de que esta medida puede perjudicar algo más especial de la gente, ¿no? Que es disfrutar de los productos que más desean, ¿no? Alcohol, el cigarro, que obviamente en lo personal algunas personas no tienen necesidad de adquirir esos bienes, pero la idea es no que el Estado no impida a otras personas disfrutar de esos bienes, ¿no? Y sobre todo que asuman las consecuencias negativas en caso abusen de esas sustancias, ¿no? Porque es algo muy primordial, es su vida y su responsabilidad. Nada más Claro. quisiera concluir con eso. Claro, uno de los ejemplos más cercanos y en el tiempo que tenemos, digamos, es el impuesto selectivo a la venta, al tabaco y a las bebidas alcohólicas que nos dio el ministro Waldo, ya que gracias a esto, por ejemplo, Lucky Strike, la empresa Lucky Strike, que no tengan conocimiento si es que se ha ido o sigue digamos, actualmente en el Perú, pero advirtió de que se tendría que retirar del país de darse este impuesto selectivo al tabaco, ya que sus costos se elevarían abruptamente.
Y ahí ya tenemos que ver, digamos, cómo, digamos, la tasa de desempleo tendería a aumentar en vez de disminuir, lo cual ya es algo grave en una situación donde nuestra tasa de desempleo está por arriba del 8.4%. Aparte de esto, digamos, la siguiente propuesta que viene, bueno, la siguiente de esta es someter a propuesta de reforma tributaria a consulta nacional, lo que nos llevaría, digamos, que esta propuesta complementa a la anterior, dando a conocer que, digamos, las reformas tributarias las daría la consulta nacional. Serían mediante lo que exija o dictamine la consulta nacional. En otras palabras, nosotros, o bueno, la consulta nacional, si elige por alguna reforma tributaria como estos impuestos específicos a la venta, bueno, selectivos a la venta, digamos, nosotros mismos seríamos los que nos estaríamos poniendo la soga al cuello. Claro, ¿Tú qué es opinas, una, Javier? yo pienso que es más una medida de que se denomina gestión pública de legitimación de la política pública mediante consulta popular, ¿no? Y bueno, o sea, esto puede ser positivo como negativo, ¿no? Porque obviamente tenemos que recordar que no todas las personas tienen una perspectiva liberal y no les va a importar lamentablemente emplear su voto para limitar la libertad de otras personas, ¿no? Entonces, es por Claro. eso que tenemos que estar difundiendo de que la mejor reforma tributaria es la que dice tributación cero, ¿no? Y es como liberales tenemos que luchar por eso. Claro, claro, claro. Estamos conscientes de ello. Por ende, yo le pongo que esta es una propuesta muy negativa hablando del impuesto selectivo a la venta. Y de la siguiente me parece simplemente un lavado de manos para poder justificar actos sumamente nefastos, como lo cual es un impuesto selectivo a la venta. Aparte de eso, acotar que digamos, ¿quién es mejor? ¿El Estado es mejor para elegir nuestras propias preferencias o nosotros somos lo suficientemente capaces de elegir lo que nos hace bien, lo que nos hace mal y aceptar las consecuencias de ello? Eso creo que queda en la respuesta de cada uno. Y bueno, prosigamos, Javier, ¿te parece? Por supuesto, bien, dale, no hay problema. Perfecto. La siguiente propuesta del Partido Avanza País en la dimensión económica es controlar el crecimiento de gastos corrientes en favor a la obtención de vacunas anti-COVID-19, una mayor inversión con énfasis en la mejora sanitaria y mantener los programas de protección social, incluyendo programas de creación de empleo. Acá, para hablar, digamos, de la primera parte, yo también, esto en el primer video de Hernando, digamos, del plan de Hernando de Soto, yo lo dije, digamos, con un refuerzo a la Contraloría, digamos, empoderar a la Contraloría para que pueda esta fiscalizar de manera efectiva, digamos, los gastos de cada ministerio o entidad para evitar, digamos, actos de corrupción mediante compras estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que, digamos, sí, yo estoy a favor de esto porque no puede ser que digamos, no se pueda aprovechar la necesidad de la gente de estas vacunas para dar permiso a actos delictivos como lo que son los actos de colusión o los actos de tráfico de influencias. ¿Por qué digo colusión? ¿Por qué? Porque se puede preferir a una empresa específica como vamos a decir, la que es actualmente, ¿no? Que es Sinopharm, para poder, digamos, tener compras mayoritarias a mayores precios donde se beneficien ciertos funcionarios a costa de la necesidad del pueblo. ¿Qué opinas, Javier? A ver, para que la gente pueda entender el aspecto técnico de esta medida, lo que se refiere Hernando con esto es de que va a tener una gestión financiera tan positiva y sobre todo de recortes en cuestiones de gastos corrientes para tener la capacidad para que el Estado pueda adquirir la obtención de todo tipo de vacunas anti-COVID-19, ya que se ha demostrado empíricamente que cuando tú nada más limitas el mercado de vacunas, al igual que cuando limitas otro mercado, por ejemplo, el de los celulares, obviamente que el precio va a aumentar o va a ser demasiado alto para el público en general, ya que no existe un marco de competencia inicial. Entonces, eso es por eso lo que se plantea en otros países es comprar
o diversificar la compra de vacunas, como es el caso de Chile, que ha comprado 2 o 3 veces más para probar, mira, esta es efectiva, esta no, y que obviamente que la población se sienta segura de que se ha empleado bien los fondos para garantizar eh, la obtención de ese bien público y sobre todo que no genere rivalidad entre las personas, ¿no? Claro, me parece lo más justo, me parece lo más justo y lo más correcto. A ver, pero esta no es solo, digamos, esta propuesta no va solo enfocada a eso, también dice que va a haber, digamos, una mayor inversión con énfasis en la mejora sanitaria. Esto lo analicé yo en la dimensión social del Partido Avanza País, digamos, con el aumento promedio, el aumento, digamos, un aumento prudente y, digamos, alrededor de todo el periodo de Avanza País en el sector sanitario, a la medida de la posibilidad del gasto que pueda ejercer el Estado sobre este sector en específico. Aparte de eso, también, digamos, lo que dice es que va a mantener los programas de protección social, que yo los voy a relacionar específicamente a lo que es el sector, digamos, de protección social de salud, como, digamos, refuerzo de salud, refuerzo, digamos, al sistema del SIS, que, digamos, ya son, digamos, son refuerzos a sistemas asistencialistas enfocados a la salud. Aparte de eso, también dice que va a incluir, en esto incluye a los programas de creación de empleo. Espero, o sea, acá tal vez no lo especifica, pero espero que eso no hable de obras públicas. ¿Por qué? Porque el empleo de obras públicas no es un empleo fijo, sino que también es un empleo pagado específicamente con dinero del Estado, por lo cual, a diferencia del privado, el dinero no fluctúa de la misma manera, simplemente es un empleo ficticio para incentivar la demanda, incentivar de que haya más demandantes, lo cual no quiere decir que va a haber, digamos, compras excesivas de esto, porque también, digamos, en situaciones de crisis la gente tiende a guardar el dinero, perjudicando los intereses que se podría estar pensando el Estado. Esto, digamos, sí podría llegar a ser una medida un poco keynesiana si se refiere a obras públicas. Bastante keynesiana si se refiere a obras públicas. Mientras que no sería keynesiana si se refiere a la creación, digamos, de empleos en el sector privado. ¿Por qué? Porque los empleos en el sector privado suelen ser fijos. No suelen ser empleos promedio, digamos, digamos, empleos mensuales o de un contrato específico por cortos periodos de tiempo, sino son contratos o plazos fijos en los cuales una persona, dependiendo de su capacidad, se queda en un puesto y va haciendo línea de carrera. O sea, hay diferentes tipos de enfoques que podemos analizar en estos términos. ¿Qué opinas, Javier? Yo pienso que habría unas pequeñas acepciones a lo que tú has propuesto en el caso del sector privado. Recuerda que el sector privado tiene algo muy particular y es por eso que es más eficiente que el Estado, que tiene algo que se llama dinamismo, es decir, que obviamente es esto de que es fijo, pero también es dinámico con cada gente. O sea, te recordemos que la economía entre más libre no solamente es mejor, sino que es más dinámica porque se adecua a necesidades de corto, mediano y largo plazo. Y es, por ejemplo, la persona que ahora, por ejemplo, empieza su primer negocio, después puede tener alguna conexión con una cadena internacional y así sucesivamente. Y es por eso que se dice que el mercado siempre es más eficiente que el público porque se adecua a la cuestión más esencial, el contexto y los contextos que puedan suceder. Claro, claro, claro. Y digamos que los empleos en el sector privado, aunque sí, o sea, digamos, digamos, son más seguros en la manera, digamos, en la existencia de mayor competencia, ¿no? Son empleos que son mejor remunerados en la existencia de un libre mercado. Por ejemplo, deberíamos abogar por eso. Y bueno, acá no especifica, digamos, si va a ser una medida keynesiana al decir que, digamos, va a haber un reforzamiento de la inclusión en la creación de empleos con obras públicas o digamos, ergo va a ser apartado en el sector privado. Entonces, como aún no tenemos, digamos, esa respuesta específica, sería genial que, digamos, nos respondiera alguien perteneciente a Avanza País, pero por el momento pasamos a la siguiente, ¿te parece? Claro.
Mejorar la efectividad y eficiencia de la red de protección social a los más vulnerables, incluyendo a aquellos fuera del sector formal. Esto para mí, ahora que digamos lo ha reforzado mi pensamiento de que se refiere a la protección social enfocada en el sistema de salud, digamos, yo veo que es un refuerzo y un incremento de la capacidad del SIS, de los seguros también, digamos, de los seguros de salud, digamos, una expansión fiscal también, bueno, yo vendría que es una expansión fiscal, porque a mayor capacidad también necesitas mayor inversión. Claro, eso podría suceder en el caso se pueda intentar reforzar una institución en específico, ¿no? O ciertas instituciones destinadas a lo que se denomina dentro de las normas del Estado de protección social. Pero ojo, recordemos que esto tiene costes, lamentablemente. O sea, hacer de que se obtenga un servicio de más va a costar que las personas accedan a ese servicio de todas maneras. Y eso es algo que puede indirectamente, inconscientemente a Hernando de Soto, al momento de poner en práctica esta medida, generar indirectamente más informalidad. Porque ahora como el costo de laboral va a subir, obviamente que eso puede generar de que haya o menos contratación o una contratación más limitada y sobre todo con un sueldo más bajo para no tener para no tener que preocuparse por cuestiones de distribuir este tipo de derecho que quiere garantizar el Estado. Claro, claro. Sí, o sea, sí, podemos ver eso, ¿no? Además que también puede afectar, digamos, también eso podría, si no está acompañado, digamos, de una liberalización o, digamos, de acuerdos de acceso de inversión en el sistema de salud privada, podemos ver que los costes del sector privado también tenderían a aumentar, gracias a que, digamos, la capacidad del sector público sería mayor, menor cantidad de gente que, digamos, quisiera estar dentro del sector privado. Por ende, los costos tenderían a subir. En este caso, no necesariamente la oferta es mayor a la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda la estaría cubriendo el sector público. Pero como el sector público cubre ineficientemente mayor capacidad de la que cubre el sector privado, los costes en el privado tenderían a aumentar para poder cubrir, digamos, cubrir los gastos que digamos, los ingresos que no está adquiriendo al haber perdido, digamos, una cantidad de personas que solían efectuar a estos servicios privados. ¿Me dejé entender? Sí, se notó muy bien el matiz que pusiste entre la relación que se propugna cuando tú tienes una demanda muy restringida y sobre todo muy mal gestionada por parte del Estado y tienes una oferta que no se genera para que se adapte a esa demanda, obviamente hay un desequilibrio de por medio. Vamos a ponerlo con un ejemplo un poco más simple, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso de Alianza Lima, ¿ya? Alianza Lima es gestionada de manera ineficiente por sus gerentes. Entonces, obviamente no puede tener oferta de nuevos jugadores, lo cual va a limitar de que se pueda desenvolver mejor en resultados tanto de la institución en aspectos empresariales como en su objetivo que es, por ejemplo, que sus jugadores estén en un alto nivel para jugar por el campeonato de segunda división, supongamos, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, sí, sí, no es un mal ejemplo. Yo, digamos, lo voy a reiterar específicamente en el sector salud, ¿no? O sea, digamos, la demanda sí existe. La demanda es exageradamente mayor a la capacidad del Estado y del sector privado. Por ende, los precios son altos en el sector privado. ¿Por qué? Porque además de que la demanda es muy, digamos, abismal, la frecuencia para la cual se necesitan, digamos, estos seguros privados o se requiere ir a, digamos, al servicio privado de salud es menor. Además que, digamos, abarca digamos, un menor mercado que el sector público. Por ende, los precios son sumamente altos. Los precios en el sector privado de salud son muy altos gracias a eso. ¿Por qué? Porque sí, no dejó de haber la demanda de salud, pero esta demanda de salud es cubrida de manera ineficiente por el sector público y
es cubierta de manera eficiente por el sector privado, pero a costos exageradamente elevados, para poder cubrir sus costos de, digamos, de capital humano, para cubrir sus costos aparte de capital humano, para cubrir los costos, digamos, de equipos, capital, ese es capital, uno es capital humano, el otro es capital activo, si no me acuerdo. Sí, capital Capital, activo, justamente. dime, Sí, es capital activo, pero también quisiera capital agregar, activo, ¿verdad? sí, pero también quisiera agregar que tenemos que recordar que tenemos un sistema privado en la salud que no ha sido totalmente desarrollado ni liberalizado. Porque muchas personas dicen, no, que el privado es bueno, pero es muy poco, muy caro y muy poco accesible. Esa es la crítica que usualmente se le hace al privado en temas como la salud y el sector farmacéutico. Pero lo que mucha gente a veces se olvida es de que nunca se dio un proceso efectivo de liberalización, de competencia y sobre todo de internacionalización para que exista una competencia interna y externa entre empresas nacionales e internacionales que ofrezcan el servicio de salud a la gente. Es por eso que tú ves y cuáles son las principales clínicas. Clínica Ricardo Palma, ahí. O sea, eso es una universidad nacional peruana, una universidad privada peruana que ahora creo que ha decaído en cuestiones académicas, especialmente en la medicina. Entonces tenemos que darnos cuenta que que la situación que tenemos es gracias producto de la ineficiencia y las restricciones del Estado en este sector. Claro, además de eso, mira, pues ya para, digamos, volver, digamos, ya para volver al tema que es, digamos, en la propuesta de Hernando de Soto específicamente, eh, lo vamos, alguien está hablando, chicos, un momentito, por favor, silencien sus micrófonos. Ya, perfecto. Para volver al tema específico, porque ya no estamos, digamos, porque de lo que estamos hablando, digamos, de cómo disminuir los precios en el sector privado, en el sistema de salud, o cómo, digamos, las carencias del sector público que evitan de que los precios del sistema privado puedan bajar, me parece que podemos agarrarlo para otro video, porque tiene estos muchos matices, tiene muchas razones de ser, tanto políticas, como, digamos, claro, tiene tantas regulaciones políticas específicas de ciertos ministerios y ciertos, por ejemplo, del Colegio de Médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que volviendo al tema específico, vamos a ver que mejorar la efectividad y la eficiencia de la red de protección social a los más vulnerables, incluyendo a aquellos fuera del sector formal, se enfoca en un refuerzo del sistema social y protección enfocadas en el sistema de salud. Y que esto sería, por ejemplo, un ejemplo fácil es el SIS. Otro, digamos, sería fortalecer o empoderar el sistema de salud. O sea, eso significa que va a abarcar el Estado mayor, una mayor capacidad enfocada especialmente en el sistema de salud, lo cual podría, o sea, yo digo porque aún tendríamos que ver si, digamos, va a haber un incentivo a la creación o a las inversiones extranjeras en salud o inversiones nacionales en salud para poder, digamos, contrarrestar una alta subida de precios en el sistema de salud privado. Lo cual yo me espero de Hernando de Soto. ¿Por qué? Porque justamente Hernando de Soto es una persona muy hábil en este campo. ¿Te parece si proseguimos a la siguiente o quieres acotar algo más, Javier? No, yo pienso que la siguiente sería una cuestión un poquito más de urgencia para explicarlo mejor, la de incorporación de inmigrantes del sector formal. Ah, Quisiera, Ya. Muchos extranjeros tienen negocios actualmente dentro del Perú. Hemos visto que, por ejemplo, se han abierto en Cusco una amplia gama de peluquerías, especialmente de venezolanos y colombianos. Digamos, lo que propondría Hernando de Soto, digamos, el plan de Avanza País, es integrar también a estos negocios extranjeros a la formalidad para poder, digamos, para permitir, o bueno, más bien para que haya una mayor recaudación de impuestos también por, digamos, por estas personas. Digamos, dando, digamos, una cierta igualdad, digamos, una cierta igualdad jurídica impositiva, ¿no? Lo cual no lo veo mal en la coyuntura actual, o porque yo estoy obviamente en contra de todo tipo de impuestos, pero estamos hablando de la actualidad, de lo posible en este momento. Eh, a ver, ¿qué piensas de eso tú, Javier? a ver, yo pienso que la incorporación a los migrantes
puede ser una medida tanto positiva como negativa, dependiendo de cómo se dé. Porque recordemos que la mayoría de inmigrantes obviamente se vincula más con un sector informal más precario. Entonces, a veces formalizarlo en muchas ocasiones o a veces puede perjudicarlo en su día a día, ¿no? Porque obviamente está con una tasa muy de ganancia muy escasa o demasiado restrictiva que no le alcanza o le alcanza las justas, le pones todavía incentivos de formalización que van a obviamente disminuir esa capacidad de vida o la van a bajar ligeramente y obviamente no le va a convenir después del todo, ¿no? Y también que esta medida tendría que ser también planteada hasta qué punto o cómo vamos a entender la formalización. Es decir, nada más de que te registres SUNAT y pagues los impuestitos o también va a significar de que estas personas pueden gozar de ciertos servicios propuestos por el Estado de acuerdo con la propuesta de Avanza País, ¿no? No, más bien van a tener, o sea, realmente sí tienen goce para poder pertenecer a los sistemas públicos, digamos, de la nación peruana. ¿Por qué? Porque recuerda que en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 1, tanto en el inciso 1 y en el inciso 2, especifica que cualquier persona, indiferentemente de su nacionalidad, tiende a recibir los mismos tratos y servicios que dé el Estado de ser necesarios para esta persona. Eso quiere decir que si una persona venezolana necesita solicitar, digamos, solicitar resguardo o, digamos, solicitar, digamos, algún acceso público a la salud, se lo va a tener que dar. Y esto no es de que, digamos, avanza el país, sino es en la actualidad. Claro, Eso ya son pactos multilaterales que tenemos de derechos humanos. claro, pero también tenemos Pero que recordar que obviamente el sistema tendría que ser sustentable primero porque recordemos que tenemos una tasa de inmigrantes que ha subido bastante por encima de las capacidades que se pueden atender por parte de Perú, ¿no? Entonces, a veces hay la perspectiva de que Perú puede atender a la mayoría de acuerdo con los extranjeros, pero lamentablemente, como somos un país latinoamericano y con ciertas ineficiencias en este sector, especialmente en la salud, específicamente en la salud, perdón, es muy difícil a veces satisfacer a todos. un momento, Javier, se va a cortar de nuevo el Zoom. Chicos, voy a volver a mandar el link del Zoom Ah, no, porque se va a cortar. Ya, Javier, nos estabas dando tu punto de opinión sobre incorporar a los inmigrantes al sector formal, la propuesta de Avanza País. Claro, o sea, sería aplicar a los venezolanos, a la gente colombiana que ha tenido unos emprendimientos que tengan ciertos requisitos de formalización, es decir, que tengan acceso a bienes otorgados por el Estado. Pero la idea en el fondo es que tenemos que tener una perspectiva que estas personas, si se les aplica esta medida, es decir, si colaboran dentro del sector público, va a ser más caro contratarlos, por lo cual los podrías estar perjudicando a corto y mediano plazo sobre todo, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo lo tengo entendida más, digamos, a la oportunidad de formalizar sus negocios y, digamos, potencializar mediante títulos de propiedad, porque al final, que tú tengas la constancia, la licencia de tu negocio, como digamos, como negocio formal, también consta como, digamos, un nivel de titularidad por la cual puedes presentar la potencialidad de tu negocio para futuros préstamos, etcétera, 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 ¿no? O sea, tenemos que ver que, digamos, a mí me parece que es una propuesta bastante favorable, más bien. Además, también dar una igualdad jurídica en el apartado tributario. En el apartado tributario, ¿por qué? Porque, digamos, muchos peruanos se indignan de que, digamos, estas personas no estén pagando los mismos impuestos que exigen de manera coactiva las municipalidades pagar a negocios cusqueños, a negocios peruanos, arequipeños, etcétera, etcétera, o sea, que sean nacionales y que vivan en el Perú. Entonces, digamos, con esto podríamos aclarar muchas dudas y quitar a la vez muchas trabas burocráticas y acceder, digamos, a una mayor recaudación
a una mayor recaudación tributaria, lo cual a la larga, a un mediano o un largo plazo, puede también servir para reducir tanto el impuesto a la renta como reducir el IGB, ya que a mayor recaudación de impuestos, o sea, digamos, a mayor capacidad de recaudación, no una mayor, porque si hablamos de una mayor recaudación de impuestos, también puede ser, digamos, aumentar los impuestos para recaudar más, pero eso sería negativo. Mientras que podemos evitar, digamos, recaudar menos impuestos, podemos recaudar menos impuestos individualmente, pero al final termina siendo una cantidad mayor de dinero porque hay una mayor capacidad de dónde, digamos, adquirir estos impuestos. Esto terminaría favoreciendo al final al Perú, pero no es una propuesta exactamente liberal. Bueno, no, se acercaría a algo liberal, no a algo libertario, estaría exageradamente lejos de algo libertario. Eh, Se te va, y que, ya, perfecto. Entonces, Javier, ya te despides. Amén, hermanos. Eh, Sí, ya por el momento sí, cualquier duda o cuestión sería en otra oportunidad. Más bien agradezco su atención y bueno, esperemos reencontrarnos en una segunda oportunidad y si tienen alguna sugerencia, sería bueno que le dejen en los comentarios del canal de Israel. Que tengan un buen día y bueno, cuídense bastante. Muchas gracias, Javier. Entonces, bueno, vamos a proseguir entre nosotros, chicos. Alex Ramos me da una pregunta antes de poder partir. Eh, espérate, pues, espérate. A ver, Israel, tengo una pregunta. Si formalizas tu terreno, también el subsuelo es del propio individuo y no del Estado. En la coyuntura actual no, porque si tu terreno está titulado, solo eres dueño de la superficie, no eres dueño del subsuelo, ya que el subsuelo le pertenece al Estado gracias al artículo 66 de la Constitución peruana. Por ende, no te pertenece a pesar de que seas dueño de la superficie. Es justamente lo que yo propongo, es una reforma especial al artículo 66 para poder dar el derecho de subsuelo al propietario del terreno en específico, elevando el valor real e internacional de la tierra peruana, dando a mayores accesos a créditos bancarios como a un mayor nivel de capital. Pero bueno, ese es tema de otro video. Vamos a seguir, aunque ya se haya ido Javier, vamos a entrar a la siguiente, que es continuar apoyo financiero a los sectores productivos más afectados. El apoyo financiero a los sectores más afectados, hay dos formas de hacerlo. Una que es catastrófica, que fue la que hizo el MEF con la ministra Alba, que es, por ejemplo, Reactiva Perú, que supuestamente tenía que llegar que supuestamente le tenía que llegar a las empresas más necesitadas, a las pequeñas empresas. O sea, se pensó de una manera y terminó siendo de otra, en la cual fue un favoritismo para empresas que o han quebrado o empresas que no necesitaban porque ellos no habían parado de producir, ya que ciertos mercados no se habían parado durante la pandemia y otros sí. Pero vemos, por ejemplo, actualmente que una buena forma de dar un apoyo financiero a sectores productivos sería, por ejemplo, al sector de los restaurantes, donde no más el anterior domingo, si no me equivoco, los mejores, por ejemplo, para dar un ejemplo en el Perú, los mejores chefs, los mejores restaurantes se han reunido para pedir al Estado de que si no flexibiliza o da soluciones para su rubro, se van a ver forzados a quebrar y van a tener que buscar, digamos, otra manera de subsistir. La tasa de desempleos va a subir y eso va a perjudicar a los peruanos. En otras maneras, si el gobierno mañana, si el presidente mañana y la Junta de Ministros no se pronuncian favorablemente a las medidas que están suscitando los restaurantes van a cerrar, van a quebrar. Esto no solo pasa en Lima, está pasando en todo el Perú. Esta propuesta podría ser el inicio, digamos, de verdaderos apoyos financieros a estos tipos de mercados que de verdad lo necesitan. Si pienso que es una medida
buena o mala, pienso que es una medida buena. Prosigamos. Reactivar por lo menos 4 de los proyectos paralizados y relanzar los proyectos especiales de inversión y mejoras de efectividad del gasto de inversión en los gobiernos subnacionales con énfasis en la infraestructura sanitaria y educativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el Perú sabemos de que hay construcciones o proyectos de anteriores gobiernos que nunca se terminaron. Tenemos el Hospital Lorena en el Cusco, como dar un ejemplo. Tenemos el aeropuerto de Chinchero como otro proyecto que jamás se finalizó. Bueno, acá habla específicamente, digamos, de hospitales o centros de sanidad y digamos, educativos como universidades, puede ser universidades nacionales como colegios. Estamos hablando de que, digamos, lo que propone Avanza País es reactivar por lo menos 4 de estos proyectos que hayan sido paralizados para poder, mediante darles una nueva inversión y una nueva logística, terminar y hacer uso de ellos. Esto como libertario o como liberal sabemos de que no sirve. ¿Por qué? Porque el sector público es ineficiente en la administración logística, tanto en el sector educativo como en el sector sanitario. Y lo ha demostrado ampliamente la pandemia, con la falta de previsibilidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo, realmente no estoy de acuerdo, más bien en lo poco que yo haría con las concesiones, que aún abogo por unas cuantas de ellas, no todas, es por ejemplo dar la concesión agarrando el aeropuerto como ejemplo, el aeropuerto de Chinchero, y darlo a una empresa privada que no sea que sea por una competencia transparente, y que esta empresa, digamos, esta empresa haga en el Perú, o sea, digamos, darle esa propiedad por una concesión promedio de tiempo en la cual se le exonera de impuestos para que esa empresa pueda recaudar ganancias y a la vez digamos, que termine estos proyectos y lo haga con la más alta tecnología. ¿Por qué? Porque al final la empresa se está jugando su prestigio y al final la empresa de ahí va a sacar ganancias, por lo cual va a tener que terminarlo de la mejor manera, en el menor tiempo y con la mayor eficiencia y dando servicios de alta calidad. ¿Por qué? Porque va a tener que competir con los que ya hay actualmente. Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Avianca, creo que Avianca quebrado, no sé, ya no me acuerdo eso. Pero ya vemos de que, digamos, hay propuestas para hacer. Otra cosa es que la gente no las quiere escuchar o los políticos no les conviene porque ya no podrían robar. Vamos a seguir. Iniciar el lanzamiento de un programa de disminución drástica de trabas burocráticas. Iniciar el lanzamiento de un programa de disminución de trabas burocráticas. Es lo que Hernando de Soto, digamos, ha estado proponiendo a lo largo de las entrevistas con el análisis crítico de diferentes acciones burocráticas, de diferentes lineamientos burocráticos que sean innecesarios tanto dentro del Poder Judicial y también dentro, digamos, de los procesos que conlleven formalización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la municipalidad te cobra en el Cusco, bueno, a ver, la municipalidad te cobra una licencia digamos, el costo de esta licencia va a los costos burocráticos. Digamos, lo que cuesta esta licencia tiene costos específicos que son toda la cadena burocrática que tiene que pasar. Perfecto. Digamos, lo que propondría Hernando de Soto con esto es ver cuáles de estos métodos, cuáles de estas acciones burocráticas no son productivas, quitarlas o dinamizarlas, digamos, en base a una sistematización. En el sector judicial, ¿cómo afectaría esto? Digamos, a una acelerización de los casos que están trabados desde hace muchos años mediante una sistematización y una desburocratización de factores que no influyen de manera positiva
a poder dar un resultado efectivo en estos casos. ¿Es una buena medida? Sí, es una buena medida. Vamos a proseguir. Mantener la tasa de referencia baja. Mantener la tasa de referencia baja. Esto es un poco más complejo porque eso ya tiene que ver con el BCR, que es el que nos da la tasa de referencia baja. Aquí simplemente lo que te está diciendo es que se va, pues, digamos, mediante tratos con el BCR o mediante políticas administrativas referentes al MEP, se va a buscar que la tasa que la tasa de referencia sea baja. Aparte, vamos a proseguir, es dirigir los programas de crédito con garantías crediticias a las medianas, pequeñas y microempresas. Esto no sé si sería muy bueno, no sé si sería tan malo. ¿Por qué? Porque en la coyuntura actual sí podría ayudar a dinamizar y acceder a capital a diferentes empresas pequeñas, micro o pymes, que son pequeñas empresas, pero también, digamos, es que el Estado tenga una mayor inmersión en el sector bancario, porque acá no se refiere al sector privado, o sea, no te refiere, digamos, que digamos, va a hablar con los bancos o va a objetar en los bancos, digamos, para que tengas tasas bajas o que o se te pueda acceder a un crédito menor, sino está hablando netamente de de créditos bancarios en base a dinero estatal. ¿Cómo lo harán? Eso ya tendríamos que preguntarle a Hernando de Soto específicamente, que ya sería un proyecto muy grande, diría yo. Vamos a proseguir, a ver. Persuadir a los intermediarios financieros a que revisen su estructura de tasas de interés. Esta sí es una buena propuesta porque no es como el escano que quiere poner topes a las tasas de interés de los bancos privados, de nuestros queridos oligopolios privados, sino que aquí lo que dice Hernando de Soto es que el Estado va a ser un mediador por el cual mediante mediante charlas fructíferas con el privado, con las entidades bancarias privadas, se pueda llegar a una disminución de las tasas de interés que se le dan al público en general, dando, digamos, un mayor acceso tanto a las pymes y a las MIPES, por lo cual es muy importante empezar a formalizarse. Aparte de eso, creo que no podríamos decir nada más de eso, ya que en vez de ponerle, digamos, topes o tasas de interés bajo una ley que terminaría perjudicando a las MIPES y pymes, porque las empresas no se van a arriesgar a darte préstamos sin una garantía. En este caso, lo que estás haciendo es, digamos, reducir estas tasas de interés mediante tratos burocráticos mediante conversaciones entre el Estado y el privado para poder reducir ampliamente o por lo menos una manera notable las tasas de interés para el sector privado. Es una buena propuesta del Partido Avanza País. Ahora vamos a ir a la siguiente, que es reforzar en coordinación con la SBS, que es el sistema de banca y seguros y AFP, que es las medidas prudenciales para intermediarios expuestos a préstamos y garantías con el Estado. Acá no estoy muy concreto, digamos, de para qué serviría esta medida, porque reforzar la coordinación con el sistema de banca y seguros digamos, para que de manera prudente el Estado pueda garantizar préstamos, o bueno, se puede, digamos, como el Estado como intermediario, garantizar préstamos, préstamos, pero ¿para qué? Yo diría, ¿no? Me gustaría que, digamos, si llegáramos a entrevistar a alguien de Avanza País o si alguien, digamos, de sus conocidos pudiera, digamos, entrevistar a alguien de Avanza País, le hiciera referencia a esta propuesta específica en la dimensión económica. ¿Para qué el Estado quiere garantizar o ser intermediario para
préstamos. ¿Y a quiénes se daría estos préstamos? Se daría al sector privado para poder complementar específicamente los programas de crédito y garantías crediticias a las medianas y pequeñas empresas que es otra propuesta del plan de Avanza País, o plantea, digamos, mediante acciones activas del Estado, garantizar préstamos con el banco, digamos, con el BCR. Entonces, digamos, digamos, bastantes preguntas que salen de esta misma propuesta y que no están respondidas en ningún debate y que tampoco están respondidas en ninguna entrevista por el momento. A ver, y ahora vamos a comentar la última de las propuestas de Avanza País en la dimensión económica a corto plazo. Recordemos que todas las que hemos mencionado son a corto plazo. Esta va a ser comenzar a reducir el 2% del Producto Bruto Interno en ineficiencias del gasto identificadas por el Banco Iberoamericano. Ya, sí, este es un informe del Banco Iberoamericano que justamente denotaba de que un 4.4% del Producto Bruto Interno en Latinoamérica era ineficiente o estaba gastado de manera ineficiente. Lo cual le pertenece al Perú es un 2.5%, si más no me acuerdo, del informe del BID. Entonces, si nos basamos en esto, digamos, lo que estaríamos viendo es que va a haber una mayor fiscalización, digamos, una mayor revisión para ver los gastos innecesarios o ineficientes que está teniendo el Estado para poder reducir este 2% digamos, del Producto Bruto Interno que está siendo gastado de manera ineficiente, que puede ser en compras, en inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una buena propuesta? Sí, es una buena propuesta. Que esto tiene que ver también con la dimensión jurídica en la cual se tiene que empoderar más, digamos, el apartado judicial y más que todo digamos, al órgano fiscalizador que es ¿cómo se llama eso? La Contraloría. Sí, sí, se tiene que hacer y es necesario realmente para evitar estos actos tan nefastos como lo de la vacuna, que compramos la vacuna más cara simplemente porque nuestro presidente se ha vacunado primero. Entonces, hay cositas y cositas. A ver, chicos, ahora voy a responder unas cuantas preguntas porque estoy viendo que han hablado bastante. Cositas y cositos. Alex Ramos, sí, soy de Cusco. Minca, sí soy. Bonos de 600 soles durante el año pensados en la salud de nuestra querida población peruana. Realmente es inviable. Es sumamente inviable, no porque según Verónica Mendoza, por ejemplo, sea que el tesoro público aún aguanta un bono universal. No, es que lo que se tiene que evitar es seguir gastando el tesoro público y permitiendo más bien que la gente pueda trabajar con, eso sí, con protocolos específicos que nos ayuden a que la propagación del virus se pueda contener. Pero si tú les das un 0% de aforo a los restaurantes y les das un 50% de aforo a los moles, entonces desde ahí estás viendo que vas a quebrar tanto a pequeños, a micro, a pequeños y a medianos empresarios. A ver, ofrezco tasas de interés al 3% para que los bancos malos no les roben al pueblo. Eso es sumamente falso. Eso es sumamente falso. ¿Por qué? Porque si tú mediante una ley pones topes a las tasas de interés de las entidades bancarias, simplemente lo que estás haciendo es alejar las inversiones bancarias o del sistema bancario, que también van a ser, digamos, que no solo, que digamos, no es exactamente solo los bancos, sino también puede ser cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Además que, digamos, ahora las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas van a necesitar tener mayores garantías para poder acceder a menores cantidades de dinero si es que tú optas por una ley que le ponga tasas de interés y que ponga topes a las tasas de interés de los bancos. Por eso, en vez de ayudar, lo que vas a hacer es joder más al pequeño. Tu marido se apellida Millones.
Se terminó el tren eléctrico. El tren eléctrico, o sea, ¿a qué te refieres explícitamente, Funk? Mm, a ver, otra. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mm, 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 mm. Israel, somos paisanos, soy de Cusco, nací en Santiago y radico en Tacna. Ah, su gran, ¿qué tal, no? Y mira, pero estás en Tacna, pero hermano, triste. Estaríamos haciendo la batalla cultural aquí en Cusco. ¿A qué te refieres con protección social? Mira, según lo que yo sé, o sea, de la manera a la cual se refiere el Estado peruano cuando habla de protección social, es a la protección social enfocada al sistema de salud, lo cual es el SIS y el e-salud. Un par de preguntitas más y ya cerramos, chicos. Tauro presidente. Eh, el internet gratis para todos también es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos zona. El Perú no está catastrado de forma eficiente como para poder saber hasta qué punto tendría que llegar a acceder al Internet. El Perú catastrado es menor al 5%, por lo cual realmente es algo sumamente grave que le quita potencial al país para poder llegar a ser del primer mundo. La octogénesis que dice Lucas debe ser un derecho. No, no me parece que debe de ser un derecho, me parece que debe de ser privado. Y debe de darse, eso sí, a libre competencia de diferentes clínicas que se quieran enfocar en ello para poder, digamos, dar una sustentabilidad de precios de mercado, ya que la verdad, aunque fuera en Hong Kong, es un poco caro. Bueno, bastante caro, diría yo. Yo les invito a que averigüen un poco más sobre lo que es el catastro, porque, por ejemplo, y eso los va a llevar al Instituto de Catastro de Lima, lo cual les va a hacer entender la importancia de que el 95% del territorio peruano no esté catastrado y que conlleva esto a que no se pueda titular de manera correcta. ¿Qué opina? ¿Qué opino del chongo? O sea, ¿qué opino del chongo? O sea, ¿qué opino de la prostitución? Me parece que es simplemente un rubro más por el cual no se debería penalizar ni sojuzgar a nadie, ya que en ahí sí me parece que, digamos, entre dos adultos que están aceptando un trato específico, nadie debería de meterse. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado a las medidas de corto plazo, de la dimensión económica de Avanza País. Voy a tratar de que mañana o pasado mañana hacer la parte de mediano plazo y largo plazo, ya que son exageradamente largas. O sea, no les voy a mentir, es bastante largo la explicación que se les tiene que dar y ya es un poco tarde. Muy buenas noches a todos, igualmente a nuestros amigos en YouTube. Muy pronto voy a volver a estar con ustedes con la tercera parte de la dimensión económica del plan de gobierno de Avanza País, liderado por Hernando de Soto. Muchas gracias.